Bien, pues vamos a leer, hermanos, todos juntos, y si estás en tu casa o estás trabajando, pero tienes la ocasión de seguirnos, o tal vez de viaje o descansando, pero nos estás siguiendo a través de las redes y de los canales telemáticos, por favor, acompáñame a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Nos ponemos un instante más de pie para leer juntos la palabra del Señor. Dice así la palabra: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos en Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabrerías, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, gracias porque tu palabra es vida, es una lámpara, es esperanza, es luz, es consejo que viene del cielo para que caminemos en justicia, en verdad, y sepamos qué debemos hacer, cómo conducirnos en medio de una generación perversa. Señor, te glorificamos en esta hora y te rogamos, Espíritu Santo, ayúdanos a comprenderla y a guardarla en el corazón, Señor. La necesitamos en este día para seguir conociéndote, amándote y obedeciéndote en todo. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Podéis tomar asiento, queridos hermanos. Gloria a Dios. Bien, como hemos estado orando hace un instante, pensando en lo que está sucediendo en estos días en nuestro país y en muchos lugares del mundo, lo que pasa es que cuando nos toca de cerca pues somos más sensibles y conscientes de lo rápido que pueden cambiar las cosas de un momento a otro. Lo que ha sucedido en parte de nuestro país nos recuerda que la vida puede cambiar bruscamente en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a trabajar y cuando volvemos todo ha cambiado. Salimos por la mañana de casa y de repente todo se transforma. Estamos de paseo, estamos de vacaciones o tal vez haciendo deporte y sin darnos cuenta toda nuestra realidad se pone, como diríamos coloquialmente, patas arriba y nada de lo que teníamos unos instantes antes lo tenemos. Y esta es una realidad que no solamente ha sucedido ahora, sucede constantemente y a todas horas en el mundo. Tragedias que a menudo vemos por televisión, ¿verdad?, y que nunca pensamos que podrían suceder hasta que nos suceden. Hermanos, de acuerdo a lo que dice la Escritura, y nosotros somos testigos de ello, el mundo está cambiando y está cambiando rápidamente. Da igual que lo llames crisis climática o cambio climático o lo que sea, simplemente es el cumplimiento de lo que el Señor dejó ya revelado en su palabra desde hace miles de años. Y el mundo se está convirtiendo en un lugar mucho más inestable, caótico y dramático. Y la palabra del Señor lo define como principio de dolores. Hay veces que hermanos a lo largo de los siglos han intentado buscar señales para ver cuándo Jesús volvería. Bueno, pues desde que Jesús se fue, Él dijo que empezaría un tiempo donde habría dolores de parto hasta su regreso. Y como dice la palabra, estamos en esos principios de dolores donde la tierra, el firmamento se sacude. Las personas sufrimos las consecuencias de nuestras malas decisiones por causa del pecado que nos niebla el entendimiento para tomar buenas decisiones. Y
sufrimos las consecuencias. Ahora bien, es una realidad que no debemos obviar, que debemos estar seguros de que hay que afrontarla, pero debemos afrontarla estando preparados, como hemos leído en estas palabras del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Palabras que encierran muchas enseñanzas, y yo he extraído 7 principios muy sencillos que voy a compartir con vosotros en esta mañana porque han sido de mucha bendición para mí. Y es que aquí tenemos a algunos hermanos que están en el ejército o forman parte de las Fuerzas Armadas, tanto de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos como de las Fuerzas Armadas de España. Y sabemos que la disciplina de vida de un soldado es muy distinta a la de un civil. Y por lo tanto, las palabras de Pablo pueden ser muy bien entendidas por nuestros hermanos. Pero son palabras que incumben a todos aquellos que nos hemos alistado en la milicia de Jesús. Todos aquellos que un día decidimos seguir a Jesús y hacerlo con todas las consecuencias. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra, estamos en una batalla, lo compartimos habitualmente, una batalla espiritual que se manifiesta de muchas maneras en nuestra vida, pero es una batalla que no irá disminuyendo, sino que irá increciendo, irá en aumento, porque así está escrito, y para la cual el Señor nos prepara. Por eso, cuando suceden catástrofes como la ocurrida ahora, la primera que reacciona es la Iglesia. Los primeros que se ponen en marcha son los creyentes. Diariamente me llegan centenares de testimonios de hermanos y hermanas, no solamente de la zona de Levante, sino de toda España, que desde el mismo día, desde la misma noche en que todo esto sucedió, ya estaban en marcha, ya estaban buscando la forma y la manera. Habían perdido sus casas, algunos sabían que su coche estaba en algún sitio del mar Mediterráneo, otros no sabían cómo se iban a encontrar el negocio, no sabían siquiera si todos sus seres queridos estaban a salvo. Pero ya me escribían, decía: Serafín, ora por nosotros porque queremos ver de qué manera ser una luz en medio de tanta oscuridad. Y antes de que amaneciera, al día siguiente de la riada, ya estaban por las calles buscando personas que necesitaban ayuda, recaudando, buscando oportunidades para ser luz en medio de la tragedia. Es decir, son hermanos y hermanas que estaban preparados. Ellos no lo sabían, pero estaban preparados. En lugar de quedarse en casa paralizados, asustados, con ataques de ansiedad, pidiéndole al Señor misericordia o diciendo: Señor, ¿qué pasa? No, ya estaban preparados. Y eso es lo que el Señor quiere que tú y yo vivamos cada día. Que vivamos preparados, que estemos siempre listos, que nuestros ojos, nuestro corazón esté enfocado en Él, para que cuando llegue la necesidad estemos preparados, no nos pille fuera de juego, no seamos de los que necesitan ayuda, sino de los que proveen aquello que ya el Señor nos ha dado. Amén. Así que el primer principio lo vemos, y vamos a ir leyendo en orden los diferentes versos de este texto de la Escritura. Lo vemos en el versículo 1. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Así que para estar preparados debemos comprender y vivir esforzándonos en esa gracia. ¿Y la gracia qué es? Algo que recibimos de forma inmerecida. Tú y yo hemos sido salvos por gracia. No merecíamos el perdón de Dios. No merecíamos ser salvos. No merecemos estar aquí hoy. No merecemos ir al cielo. Pero Jesús pagó el precio de nuestra condenación. Pagó el precio de nuestra culpa. Y entonces nos regaló, si creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados y le confesamos como Señor, nos regaló la oportunidad de disfrutar eternamente con el Padre. Eso es gracia. Recibir algo que ningún ser humano merece, porque Romanos lo dice: por cuanto todos, sin excepción, todos pecaron. El infierno está lleno de buenas personas, a sus ojos, pero es que a los ojos de Dios no hay nadie bueno. Todos somos pecadores y necesitamos ser perdonados de ese pecado. Amén. Así que esa gracia es recibir algo que no merecemos, pero debemos esforzarnos. Ahora, ¿cómo me esfuerzo en algo que no merezco y que no puedo hacer nada para recibir? Bien, pues reconociendo en cada momento, y esto es importante, mis amados, reconociendo en cada momento que dependemos totalmente de Jesús, dependemos de sus fuerzas, dependemos de su poder, de su sabiduría y de sus capacidades para vivir una vida digna del Señor. No se puede ser un buen cristiano sin imitar a Cristo. No podemos vivir una vida de éxito en lo emocional, en lo espiritual, incluso en lo material o en lo profesional, si no imitamos a Jesús. Porque sí, podemos tener un éxito aparente, pero estamos fracasando a los ojos del Padre. Y para ello necesitamos confiar plenamente en Él.
Y en un entorno cada vez más hostil como el que se va a ir desarrollando a nuestro alrededor, la gracia del Señor es la que nos capacita para afrontar esos desafíos que con seguridad vendrán a nosotros. Fijaros, el martes por la mañana, miles de hermanos como tú y como yo se levantaron para ir a trabajar tranquilamente, como hacemos tú y yo cada día. Y al día siguiente habían perdido muchas de sus propiedades. Estaban buscando hermanos que estuvieron desaparecidos durante varios días, pero no se quedaron en casa lloriqueando y diciendo, ¡ay, Señor, pobrecito de mí! No, salieron a las calles. ¿Por qué? Porque sus corazones ya estaban preparados para ese momento. No lo sabían, pero estaban preparados. Estaban preparados. Estaban preparados para dar. Estaban preparados porque vivían esforzándose en esa gracia, sabiendo de, Señor, lo único que tenemos es barro en nuestros pies porque lo hemos perdido todo, pero te tenemos a ti. Tenemos al dador de la vida, tenemos al Dios Todopoderoso y con Él haremos proezas. Eso es esforzarse en la gracia, depender completamente de Él. Y esa gracia es la que nos impulsa a manifestar actos de gracia y de compasión que nos abren puertas para llegar al corazón de las personas que nos rodean y que tanto necesitan a Jesús. Debemos recordar, hermanos, que somos instrumentos en las manos de Dios para cumplir la gran comisión. Es el mandato de Jesús, fueron sus últimas palabras. Nos gusta quedarnos con, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final, ¿verdad? Qué bonita, qué buena esa promesa. Jesús está conmigo, pero esa promesa es condicional. Id y predicad el Evangelio. Es decir, yo estaré con vosotros siempre y cuando permanezcáis en el lugar que yo os he puesto haciendo lo que yo os he dicho que hagáis. A veces queremos la promesa, pero no queremos la responsabilidad. Y ser hijos e hijas de Dios no es para estar aquí recibiendo y engordando. No, un hijo de Dios está aquí para recibir y dar, recibir y dar, recibir y dar. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Somos agentes de gracia. ¿Sabéis por qué muchas veces nos atascamos y nos estancamos en la vida? Porque somos pozos con entrada y sin salida. ¿Qué le pasa a una charca, a un estanque que no tiene salida? Que el agua se pudre. Y eso es lo que nos pasa muchas veces. Que vivimos tan centrados en nosotros mismos, en nuestra necesidad, en nuestro pequeño mundo, que sí, engordamos hasta que explotamos. O mejor dicho, implosionamos, como le pasó al submarino. Y el agua se pudre. Para que el charco, para que el lago, para que el estanque tenga vida, tiene que tener una fuente de agua corriente que entra y que sale. ¿Amén? Que entra y que sale. Y eso es esforzarse en la gracia. Señor, no es mucho lo que tengo, pero es mucho lo que tú tienes para mí. No es mucho lo que yo puedo ofrecer, pero es mucho lo que tú me ofreces cada día. Ahora, no es para mí ni para mi propio beneficio, es para entregar a otros. Cuando un corazón vive de esa manera, está preparado para enfrentar cualquier tipo de circunstancia y de tragedia que se presente. Amén. En segundo lugar, da de lo que has recibido. Ya me he anticipado en este primer punto. Dice así la palabra: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cada uno de nosotros, hermanos, somos depositarios de un tesoro. La palabra nos compara con vasijas, con vasos de barro, que Dios ha santificado para derramar en ellos el mayor tesoro. El Evangelio lo compara como una perla. Jesús dice que es la perla de gran precio. Eso es lo que hemos encontrado y el Señor ha derramado en nosotros. Ahora, no es algo que se queda ahí para guardarlo, no. Es algo que está ahí, que tiene que producir fruto, tiene que producir vida. Y una vida que nos beneficia en primer lugar a nosotros, porque somos los primeros beneficiarios y beneficiados de ese tesoro que hemos recibido. Pero no es un tesoro que se pueda quedar ahí. Porque como he dicho, el agua que se estanca, se pudre y no sirve para nada. Es más, produce muerte a nosotros y a los que nos rodean. Hermanos, sabemos que no es fácil. No siempre encontramos un terreno fértil a nuestro alrededor para sembrar la palabra. Pero la necesidad es grande y no es necesario que suceda una catástrofe. La necesidad a tu alrededor y a mi alrededor es grande. Las personas necesitan a Jesús. Necesitan el Evangelio en sus corazones. Y sabéis, si somos valientes y estamos dispuestos, el Señor nos dará las oportunidades para llevar su palabra a todos aquellos que nos rodean. Cuando vivimos preparados, estamos siempre atentos a las oportunidades que el Señor nos presenta. En el barrio, en el trabajo, en la familia, en cualquier lugar.
En cualquier lugar el Señor nos abre una puerta para que podamos llevar su palabra. ¿Por qué? Porque hemos recibido y de lo que hemos recibido debemos dar a otros. Dice 2 Corintios 4, del 5 al 7, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Así que no te preocupes, me van a rechazar. No, da igual, no es tu mensaje. No se trata de tu reputación, no se trata de tu honor, se trata del mensaje del Evangelio y del honor de Cristo. Y el Señor no necesita que nadie le justifique, el Señor quiere que le prediquemos. Así que dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Salvador y Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos, fijaros, todo esto que acaba de decir Pablo, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, que no se trata de que la gente vea lo maravilloso, hermoso y buen orador, predicador y buen cristiano que eres. No, la gente no necesita ver lo buenos cristianos que somos. La gente necesita escuchar el mensaje que Dios tiene para ellos. Y Dios lo ha depositado en vasijas de barro. Y el barro es frágil. El barro es frágil. El barro se rompe fácilmente, por eso debe descansar en la gracia, debe saber que su vida, que su existencia, que su seguridad depende de aquel que lo sustenta y lo está formando cada día. Así que, hermanos y hermanas, en primer lugar, esforcémonos en la gracia, en segundo lugar, demos aquello que hemos recibido y en tercer lugar, asumamos las pruebas como necesarias. Las pruebas son necesarias para no solamente forjar nuestro carácter y formar vidas conforme a la persona de Jesús. Las pruebas son necesarias para glorificar al Señor. Las pruebas en tu vida, cuando las vives en el Señor, cuando las superas en el Señor, glorifican el nombre de Cristo en medio de aquellos que no creen incluso. Dice 2 Corintios también 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. ¿Sabéis? El mundo es un entorno hostil para aquellos que queremos seguir a Jesús. Mira, tú le hablas de cualquier cosa, le hablas del Islam, le hablas del budismo, le hablas de la nueva era, le hablas de cualquier historia. Y la gente lo va a recibir, podrá estar o no estar de acuerdo, lo va a recibir. Y dice, qué bueno eres, que eres una persona religiosa o que eres una persona que medita. Lo van a recibir. Ahora, como tú le hables de Jesús. No, a mí no me hables de religión, a mí déjame de esos rollos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el nombre de Jesús, Yehoshua, significa el Señor salva. El Señor es salvación. Y el mundo no quiere reconocer, las personas pecadoras no quieren reconocer la necesidad de ser salvos. Por eso cuando el espíritu muerto de esa persona escucha el espíritu de vida diciendo Jesús, se revela hasta que venga el Espíritu Santo y lo convenza de que necesita, más que ninguna otra cosa, que Jesús toque su vida. Pero para eso, mis amados, necesitamos asumir que las pruebas son necesarias y que a veces podemos sentirnos intimidados. ¿Cuántos os habéis sentido intimidados alguna vez en un entorno hostil, tal vez en el trabajo, en la familia, porque sabíais que predicar el Evangelio o hablar de Jesús os iba a suponer burla o rechazo o soledad? A mí me ha pasado, yo me he sentido intimidado más de una vez. En más de una ocasión he estado tentado a cerrar la boca. Gloria a Dios porque el Señor me ha fortalecido y me ha recordado que aquellos que se avergüenzan de Jesús delante de los hombres, el Padre se avergonzará de ellos delante de los ángeles. Pocas veces pensamos en esto, ¿verdad? Estamos más preocupados por nuestra reputación delante de las personas. Estamos más preocupados por el qué dirán, qué pensarán. A ver si pierdo mi trabajo. Bueno, el que les habla ha perdido más de un trabajo por ser fiel a Jesús. Y aunque soy infiel muchas veces, Jesús siempre ha sido fiel conmigo. Entonces, si hay que parecer un tonto, un loco, un paria delante de los hombres, pues habrá que parecerlo, pero que tenga la seguridad que cuando esté delante de mi Padre no me va a negar delante de sus ángeles. Entonces, mis amados, un verdadero discípulo de Jesús sabe que las penalidades por seguir al Maestro son necesarias para glorificar a Dios y para fortalecer nuestro carácter y además también para que las personas que no creen puedan decir, esta persona, este hombre, esta mujer tiene algo distinto, porque a pesar de que le estamos dando hasta en el cielo de la boca,
de su boca solo salen palabras de gloria y de honra para el Dios en quien ha creído. Así que si permaneces fiel en esto, ten por seguro que el Señor se glorificará en tu vida y te justificará también. Amén. Y esto nos lleva al siguiente, que a veces tiene mucho que ver con lo que acabo de decir. Lo siguiente que le dice el apóstol Pablo a Timoteo es: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mirad, en un mundo como el actual es muy fácil enredarse. No te enredes, no te enredes. ¿Alguien ha puesto el despertador a esta hora? ¿Está sonando por ahí un pipí? ¿Pero yo lo escucho? Se despierte ya el hermano o la hermana, que si no, ahí está. Hermano, hermana, no te enredes. No te enredes. Mira, no os podéis ni imaginar la de buenos creyentes con buenos llamados de parte del Señor que se dejaron enredar o se enredaron ellos solitos y abandonaron la carrera. No os podéis imaginar la de hermanos queridos que he visto ser descalificados por dejarse enredar. Y en el mundo actual en el que vivimos es súper fácil caer en la trampa de enredarnos. Enredarnos con asuntos legítimos, lícitos, que nos alejan del propósito del Señor para nuestras vidas. El trabajo y el afán por tener cada vez más y más dinero. Vendemos nuestra alma con tal de garantizarnos una estabilidad económica. Y trabajamos de la noche a la mañana o de la mañana a la noche con tal de garantizar que habrá pan en nuestra casa. La diversión, el entretenimiento, todo el día enganchados a algo que nos entretenga, todo el día dándole que te pego a la dopamina, todo el día pensando cuándo tendré el siguiente fin de semana libre o puente o fiesta para salir pitando, los viajes, los negocios, el deporte mismo. Yo estuve a punto de echar a perder el llamado que Dios me dio por culpa del deporte. Y qué bueno que el Señor es un buen padre que me rompió la rodilla y una mano. Me estaba enredando. El Señor me había llamado y yo me hacía el loco, me hacía el sordo. Y como no hacía caso, me avisó una vez, me avisó dos, y a la tercera no me avisó, a la tercera me quebró. Me quebró. Entonces mi consejo es para aquellos que tenéis la tendencia a enredaros en las cosas del mundo, sea de lo que sea, no esperes a que Dios te quiebre y te mande en quiebra. No esperes a eso, no esperes. Mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, le dice Pablo a los Efesios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor para vuestras vidas. Hermano, sé prudente y no te enredes, pues por enredarse con el mundo muchos han desertado y no hay nada más deshonroso en el ejército que un desertor, ¿verdad? No hay nada que traiga más deshonra al ejército que un desertor, que ese que había jurado defender a sus compañeros y a su patria con su propia vida, se vuelva atrás y deja a todo el mundo tirado. Pues en el ejército de Jesús pasa exactamente igual. Y muchos y muchas, tristemente, se dejan enredar porque no queman las barcas. ¿Sabéis lo que significa quemar las barcas y los puentes? Que cuando venimos del mundo de pecado, conocemos a Jesús, Él nos lleva a la nueva vida. Es fácil dejar puentes y barcas por si algún día me apetece volver otra vez a visitar ese otro mundo. Y eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Debemos quemar los puentes y quemar las barcas. Debemos morir o moriremos en el intento. Así que no te enredes, mi querido hermano. Quinto consejo que el Señor nos da. Y también al que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Sé íntegro, sé íntegra. La palabra integridad significa literalmente de una pieza. Algo íntegro es algo que no tiene fisuras, que no hay por dónde meterle mano, que no hay por dónde quebrarlo, que no tiene grietas, no hay nada.
Y no estamos diciendo que sea perfecto, porque tú puedes tener una roca, un trozo de metal, incluso, hablando hoy de Juan y su cumpleaños, un trozo de granito, de mármol, que tal vez no está terminado. No han terminado de pulir los cantos, no tiene una forma muy hermosa, pero es un bloque íntegro, no tiene fisuras, no tiene grietas, no tiene vetas, no tiene absolutamente nada que lo pueda quebrar. Y eso es lo que el Señor demanda de ti y de mí. Estamos en un camino de perfeccionamiento, un camino donde el Señor nos está moldeando cada día más. Entonces Dios dice que caminemos hacia esa perfección, que es la imagen de Jesús, pero que seamos íntegros, que no haya ni una sola grieta por donde el enemigo de nuestras almas y por donde este mundo pueda atraparnos. Porque cuando algo tiene grietas, tarde o temprano, los golpes llegarán a ese punto débil y quebrarán la pieza. Así que, mis amados, la integridad es una cualidad imprescindible para caminar cerca de Jesús. Y la falta de integridad nos descalifica para hacer la obra del Señor. Así que debemos ser siempre íntegros, siempre íntegros. ¿Sabéis cuál es lo contrario de integridad? Desintegrarse. Algo que no es íntegro, ¿qué hace? Se desintegra. Hipocresía. Falsedad. Lo que no es íntegro es falso. Tiene dos caras. Es hipócrita. Y la Biblia enseña que los hipócritas no heredarán el reino de los cielos. Los que tienen dos caras y los que decimos ser cristianos pero andamos con dos caras, no heredarán el reino de los cielos. No heredarán. Aunque parezcan ser cristianos, no lo son. Porque un cristiano, un discípulo de Jesús de verdad tiene una sola cara. Sí, luchamos con el pecado, luchamos con nuestra naturaleza, luchamos con nuestras debilidades, luchamos con todo aquello que, como decía Pablo, ¿no?, es ese cuerpo de muerte del cual deseamos desprendernos, pero luchamos. Ahora, cuando vivimos asumiendo que a ratos podemos ser una cosa y a ratos podemos ser otra, no estamos siendo preparados para el día malo. No estamos preparados. Estamos preparados para que cuando venga el día malo, caer y fenecer como los incrédulos. Y esto no debe ser así. En ocasiones esa integridad nos puede causar problemas. Mira, ser íntegro significa hacer lo correcto aun cuando salimos perjudicados. Y esto muchas veces lo hacemos más o menos bien en ciertos entornos. Ahora, cuando hay esto de por medio, la integridad cuando se trata de dinerito. Por eso, como bien decía Loide la semana pasada, el dios Mamón, al único al que se le pone nombre en la Biblia, porque es el que gobierna las mentes y los corazones de la humanidad. Es el que gobierna y domina a todo el mundo, porque por dinero somos capaces de vender todo, incluso nuestra alma. Aparentar lo que no somos. ¿Os acordáis de ese acontecimiento que vemos en Gálatas capítulo 2? Cuando dice que Pedro, cuando estaba con los creyentes que venían del mundo gentil, comía, se alegraba, participaba de las celebraciones con ellos, pero cuando venían los creyentes que venían del judaísmo, dice que se apartaba, se ponía la kipá, se ponía el talit, no participaba, no juntaba, comía kosher. Y llega Pablo, que era mucho más judaizante tiempo atrás que el propio Pedro, y le dice: tú y Bernabé también sois unos hipócritas. Os estáis desintegrando porque queréis estar y quedar bien con todo el mundo y no se puede. Dice que Pablo, que era el último de los apóstoles, como él mismo se define como un abortivo, el que no merecía nada, tuvo que confrontar a los que habían caminado de cerca con Jesús durante 3 años y decirles: sois unos hipócritas, tenéis dos caras, o como diríamos ahora, eres más falso que un billete de 6 euros. ¿Has visto alguna vez un billete de 6 euros? Pues si lo ves, es falso, porque no existen. Pues así pasa con la hipocresía. Así que, hermanos, la integridad en el Señor siempre será beneficiosa para los planes de Dios en nuestra vida, aunque salgamos perdiendo momentáneamente. Y esa integridad además nos permitirá, como le pasó a Pablo, que permaneció íntegro al Señor, le permitió llegar hasta delante de los reyes, delante de los césares, delante de los gobernantes, porque Pablo sabía que su vida no estaba destinada a alcanzar las cosas que este mundo nos ofrece. Su vida tenía una visión que trascendía lo material.
Su vida afectaba a la vida de todos aquellos que lo rodeaban, pero tenía un propósito mayor, y era que todos pudieran conocer a Jesús, para que esa vida que se nos va escurriendo entre las manos no fuera aquello en lo que estamos enfocados, sino pudiésemos mirar ese ancho mar, que es la vida eterna con el Maestro, y enfocarnos ahí. Por eso Pablo decía, lo he perdido todo, con tal de ganar a Jesús. Lo he perdido todo. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque por fe es que alcanzo las promesas del Señor. Hermanos, esa integridad nos capacitará para estar preparados y ser confiables. Yo me alegro y me gozo cuando recibo las fotos, los vídeos de todos esos hermanos que en la zona de Levante están ahí, no solamente ocupándose de sus propias casas, sino que yendo de casa en casa, yendo de local en local, de trabajo en trabajo. Personas confiables a las cuales el Señor ha enviado, porque no están pensando en ellos, están pensando en qué es lo que Jesús puede hacer y quiere hacer en medio de esta tragedia. Cuando vivimos preparados para el Señor, en cualquier momento el Señor nos usa para ser esa luz en medio de la oscuridad. Sexto principio, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. El labrador. ¿Cuántos habéis trabajado en el campo? ¿Cuántos habéis trabajado en el campo? ¿Ninguno? ¿Ya no quedan camperos aquí en Rota? Claro que sí, levantad la mano. No, a todo el mundo no, ojalá todo el mundo, regla, ojalá todo el mundo. A más de uno le vendría bien trabajar en el campo más a menudo. Tener callos en las manos y dolores en los riñones. Hay mucho señorito en el mundo, y regla. Hay mucho señorito y señorita. Tú no plantas algo hoy y esperas que mañana haya germinado y dado fruto. ¿No, verdad? Es más, tú no llegas y dices, mira, me he comprado un campo y lanzas la semilla. No, ¿tú qué haces? Tú adquieres el campo, preparas la tierra. Y después de preparar la tierra, plantas la semilla, abonas la tierra, cuidas y arrancas esas malas hierbas que van surgiendo. Y esperas, sabiendo que el fruto llegará a su tiempo. Hermanos, para estar preparados hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes. En la vida, todo lo que realmente tiene un valor eterno cuesta alcanzarlo. Todo lo que tiene valor de verdad cuesta alcanzarlo. Yo sé que vivimos con una exigencia de lo inmediato. Ahora todos lo queremos todo ya. Y lo que no llega ya, ¡ay! Ansiedad. ¿Verdad? Nos produce ansiedad todo lo que no alcanzamos rápidamente y sin espera. Pero sabéis, la paciencia no es un don, como se dice coloquialmente. La paciencia es una manifestación del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y nos permite perseverar con esperanza cuando no vemos cumplidas nuestras expectativas o los procesos se alargan. La paciencia es necesaria, y los que somos impacientes o no somos pacientes deshonramos al Dios que tuvo paciencia, sigue teniendo paciencia, porque Él podría haber vuelto ya, Él podría haber terminado ya su obra, pero tiene paciencia para que todos se salven habiendo escuchado el Evangelio. El Señor que está en los cielos, santo y temible, no tiene por qué soportar a una humanidad corrupta que le da la espalda, que blasfema contra Él y que destroza todo lo que toca. Dios no tiene por qué soportar eso. ¿Sabéis por qué lo hace con paciencia? Porque ama. Porque ama y está esperando hasta que todos hayan escuchado el mensaje del Evangelio y hayan tenido la oportunidad de creer. Entonces, Él volverá. Dios es paciente y nosotros debemos ser pacientes también para estar preparados. Hemos leído del atleta. Un atleta no se pone a entrenar hoy sabiendo que mañana tiene una maratón. Un atleta tiene que estar semanas y meses entrenando. Y cuando llega el día de la maratón, no sabe si va a terminar. Después de haber estado meses entrenando. Espera poder terminar. Le queda el último y gran esfuerzo. Paciencia. Cuando una mujer se queda embarazada, no espera que la tripa le crezca y a los 3 días tener el niño en sus brazos. Tiene que germinar durante 9 meses hasta que esa vida está preparada. Pues así pasa en nuestra vida, mis amados. Estar preparados no es del hoy para el mañana. Yo sé que hoy muchos creen que ya están preparados. Déjame decirte que si el Señor no te ha dado lo que estás esperando es porque no estás preparado. Y muchas veces perdemos las bendiciones de Dios creyendo estar preparados para administrarlas cuando no es así. No es así. Vestíos pues. Vestíos. ¿Qué significa vestíos? Vestíos pues
como escogidos de Dios, santos llamados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Vestíos de paciencia. Hay que vestirse de paciencia cada día. Si tienes hijos, hay que vestirse de paciencia. Si tienes familiares que no son creyentes, vístete de paciencia. Si tienes compañeros de trabajo a los cuales te gustaría estrellar más de una vez, vístete de paciencia. Vístete de paciencia. Si tienes un jefe insoportable, vístete de paciencia. Esa persona necesita más que nadie la misericordia y el amor de Dios. Vístete de paciencia. Vístete de paciencia. Porque así estarás imitando a aquel que te llamó. Amén. Y concluyo con el último, aunque no menos importante. Haz caso. Es el consejo que Pablo le da a Timoteo y que nos da a nosotros. Haz caso. Haz caso. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Haz caso. Con los años he descubierto que una de las claves del éxito, y lo repito mucho últimamente porque es así, es hacer caso. Primeramente al Señor y después a los que saben más que nosotros. Así que, jóvenes, adolescentes que sabéis todo, que creéis que lo sabéis todo, haced caso a vuestros padres. Haced caso a vuestros padres. Siempre y cuando lo que os digan sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Si conocéis la palabra, nunca desobedezcáis a Dios por obedecer a vuestros padres, pero en la gran mayoría de los casos, un buen padre siempre le dirá a sus hijos lo bueno y necesario para que crezcan bien. Haced caso a vuestros padres. Amén. Haced caso a vuestros maestros. Haced caso a la policía, porque si no, no ganáis para multas. Haced caso a las señales de tráfico. Haced caso a las leyes. Haced caso a vuestros pastores. ¿Sabéis cuántos hermanos a lo largo de la historia se han perdido por no hacer caso a los pastores? ¿Cuántos hermanos en esta congregación ya no están entre nosotros, han vuelto al mundo por no hacer caso a los pastores? Dice la palabra del Señor: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído. Proverbios capítulo 5. El Señor está hablando directamente como un consejo personal. Y después sigue más adelante en 8:33, dice: atended el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis, no desprecies el consejo que el Señor te da, sea a través de su palabra o a través de una persona. Pero dice también en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Cuántas veces los pastores sufrimos viendo a hermanos y hermanas apuntando directamente hacia la perdición? Y les aconsejamos, y les instruimos, y les recordamos lo que el Señor quiere, y les advertimos del peligro que corren si siguen por ese camino, pero no hacen caso, y hoy tristemente no están entre nosotros. Si quieres tener éxito en tu vida y estar preparado para lo que Dios tiene para ti, haz caso, haz caso. El Señor va a hacer todo lo posible y te va a rodear de todas las personas y recursos necesarios para que aprendas a hacer caso y tener éxito en la vida. Así que, mis amados, si queremos estar preparados para esa batalla, hagamos caso cada día. Hagamos caso cada día, porque como dice los últimos versículos que hemos leído, dice: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero si fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos y hermanas, la vida es una dura batalla y nuestros hermanos y compatriotas ahí en Valencia están experimentando una de las más difíciles que se puede enfrentar en la vida: perderlo absolutamente todo. Pero como hijos e hijas de Dios tenemos una respuesta que dar. Tenemos algo que ofrecer. Ahora, solo podremos permanecer fieles en ese llamado y estar preparados si estamos cerca de Jesús todo el tiempo. Como hemos visto, todo puede cambiar de un momento a otro. Todo puede cambiar. Lo mismo que pasa allí puede pasar aquí, lo sabes, ¿verdad? De otra manera, pero puede pasar aquí. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar preparados. Hemos cantado: ven, 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 Mesías, ven. El deseo, el anhelo de un hijo de Dios, una hija de Dios que ama a Jesús. Lo que desea es estar con Jesús. Amén. Así que deseamos que Jesús venga para que imparta justicia en medio de un mundo injusto y malvado, pero también para poder descansar de nuestras fatigas, de nuestras luchas y de nuestras labores, y sobre todo para poder estar con Él para siempre. Ahora bien, hay que estar preparado para cuando Jesús venga, porque no vendrá avisando. La palabra nos dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Así que igual que esta inundación
llegó sin que nadie lo esperara, así el Señor volverá. Así el Señor volverá. Y el Señor nos quiere encontrar, como hemos leído, esforzándonos en la gracia, dando siempre todo aquello que hemos recibido, asumiendo las pruebas como necesarias para glorificarle y crecer, no enredados en las cosas del mundo, sino enfocados en las cosas del Señor, siendo íntegros y consagrados, apartados totalmente para Él, con paciencia, sabiendo que el Señor no retarda su promesa y haciendo caso a todas y cada una de las palabras que Él nos ha dejado escritas y reveladas. El Señor quiere encontrarnos de esa manera, porque esa es la manera de estar preparados, de vivir preparados cada día, preparados para lo que tengamos que afrontar aquí y preparados para cuando Él nos lleve a su presencia. Amén. Y ese debe ser nuestro deseo y nuestra oración. Así que oremos, queridos hermanos, cada día. Oremos para que esa gracia nos alumbre y nos capacite para compartir nuestra fe en cualquier lugar y en cualquier momento en el poder del Espíritu Santo, de la manera que el Espíritu Santo permita que nuestras vidas sean un instrumento de gloria y de honra para el Señor. Sean un instrumento en el cual, aun en medio de la tragedia más absoluta y de la desesperación que el ser humano puede atravesar, los hijos de Dios se levantan como una bandera, que es la bandera del amor de Jesús por esta humanidad. Y eso no es para unos pocos escogidos, eso es para ti. Eso es para ti, que has conocido a Jesús. Eso es para ti, que tienes el mensaje de la verdad y de la eternidad en tu corazón. Eso es para ti. Así que, mis amados hermanos, hermanas, preparémonos, vivamos preparados, vivamos preparados. Si yo le pregunto a Juan, que lleva más de 50 años en el Evangelio, o a Chari, o a José Antonio, o a algunos de ustedes que llevan más de 50 años en el Evangelio, ¿verdad? Regla o Juana, ¿estáis preparados? Pues lo que me dirán es, estamos en ello, ¿verdad? Estamos en ello. Sabemos que todavía quedan algunos ajustes que hacer ahí, todavía quedan algunas cosillas, pero estamos en ello. Estamos esforzándonos en esa gracia para vivir siempre preparados. Porque, ¿sabes? Todo lo que construyamos en esta tierra, que sea material, desaparecerá. Tristemente, a veces desaparece antes de que nos muramos, como hemos visto en estos días. Pero todo lo que construyamos con nuestras manos, que no venga del cielo, desaparecerá y no podremos disfrutarlo. Pero todo aquello que construimos, que edificamos, que nace directamente del corazón de Dios, todo aquello permanecerá para siempre. Y no solamente nos gozaremos nosotros, sino que será para el disfrute de aquellos que son alcanzados por esa gracia y esa compasión de Jesús. Amén. Así que vamos a orar unos instantes, hermanos. Vamos a orar. Y guarda estos principios. Son muy sencillos, están en la palabra. ¿Vale? Tú mismo, cuando llegues a casa, puedes volver a leer 2 de Timoteo 2 del 1 al 7 y podrás ver reflejados estos 7 principios tan sencillos que hemos compartido. Y vivir preparados para el tiempo de la prueba, para el momento de la tragedia o para el día en que Jesús venga a recogernos.